Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Dice el Señor en su palabra que Elías estaba siendo perseguido por Jezabel, y dice que él cree que es el último que queda, y la palabra del Señor dice que Dios le dice: levántese y vaya y únjame a 2 reyes y a un profeta. Amén. Y créame que Elías estaba en una crisis. Elías estaba en una crisis tremenda porque estaba siendo perseguido. Y cuando usted y yo estamos en crisis, hermano, nuestro oído se afina mucho para escuchar la voz de Dios. Cuando usted y yo hemos estado en situaciones difíciles, yo sé que cuando usted y yo somos fieles al Señor, el oído en la crisis como que se afina y uno oye más claro al Señor. ¿No les ha pasado? En las crisis uno como que afina el oído y puede escuchar más la voz del Señor, donde el Señor le da una salida, donde usted escucha la voz de Dios, y es una voz como dulce, una voz reconfortante, a través de un versículo, a través de la oración. Dios te habla al corazón y te dice: haz esto, haz lo otro, te da esperanza en medio de la crisis. Ese es el Dios que adoramos, ¿cierto que sí? Y dice la palabra del Señor, hermano, que el último en ser ungido, ¿quién fue? Según esta cita bíblica, ¿quién fue el último en ser ungido? Eliseo fue el último en ser ungido, ¿cierto que sí? Y hermano, mire, hay gente que a lo mejor te pondrá de última, hay gente que se olvidará de ti, hay gente que te cerrará la puerta en el camino, pero por causa de la obediencia y su fidelidad, hermano, ¿qué va a pasar? Usted va a tener una silla en el reino de los cielos. Usted tiene una silla, y hermano, y nadie se va a sentar en esa silla. Yo me hubiera alegrado, hermano. No recibimos esa palabra como con alegría, hermano. Nadie se va a sentar en esa silla que Dios le tiene a usted. Dele un aplauso al Señor, hermano, déselo. No es para mí, es para Dios. Vinimos a gozarnos delante del Señor. Nadie se va a sentar en esa silla, hermano, nadie. Dios tiene una silla con su nombre. 3 amenes acá, el resto no tiene silla. Bueno, gloria a Dios. Hermano, mire, Dios tiene una silla para usted. Dios tiene una silla. Y de pronto, hermano, usted sea el último, como David, que fue, hermano, no era la primera opción, no era la segunda opción, no era la tercera opción, no era la cuarta opción, ni la quinta, ni la sexta, ni la séptima. Fue la 8ª opción. Pero fue la opción de Dios, ¿cierto? Y como le digo yo a usted, Eliseo fue ungido, hermanos, de último. Fue el último. Dios le dice que vaya a unja, a Elías le dice: vaya a unja a Hazael, rey de Siria, y después unge a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y me va a ungir a Eliseo, hijo de Safat. De último. Y a veces nosotros, hermano, nos enojamos porque no nos tienen en cuenta, nos disgustamos porque no nos ven, hermano, pero siéntase gozoso porque eso da tipología de que vamos por buen camino y que somos la opción de Dios. Por eso los más rechazados, los que no nos tienen en cuenta, los que casi, hermano, somos la oveja negra de la familia, por así decirlo, somos los que, hermanos, los que Dios unge. ¿Qué pasó con David? Fue el último. Y siempre las primeras opciones son las que casi no cumplen el propósito. Como vuelvo y les digo, el matrimonio de mi esposa y mío, mi matrimonio, hermano, nadie va a un peso. Y los que eran prospectos de que sí, esos fracasaron. Entonces, por eso es que usted lo persiguen, por eso es que lo han rechazado, por eso es que no lo han tenido en cuenta, por eso es que lo tienen como de último. ¿Ya ve la respuesta del por qué? ¿Sí o no? Los veo como muy serios, muy callados. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, que ¿qué pasó? Dios unge, le dice a Elías que unja ¿a quién? A Eliseo, y lo unge de último. Ahora, si usted se lo pone a leer, hermano, la palabra del Señor, ¿qué pasa allí? Dice que si usted se pone a estudiar y la historia, usted ve que Eliseo
que Elías alcanzó a ungir los otros dos profetas, los otros dos reyes? Si ustedes leen, yo me puse a investigar, hermano, y Elías no ungió a los dos reyes que Dios le dijo a Elías que lo ungiera. Elías no ungió a esos dos reyes. ¿Quién los ungió? Eliseo los ungió. Porque, hermano, hay cosas que otros no van a poder hacer, pero usted, por su fidelidad y por la obediencia, usted sí lo va a poder hacer. No, pero es que lo veo como con un ánimo, hermano, de verdad. Con ese ánimo el Señor, ¿cómo los va a bendecir? Diga amén. Pégale un susto al diablo. Digo, esa persona se lo cree. Eliseo, hermano, le tocó que ungir. Eliseo fue el que ungió esos otros dos reyes, hermano. Amén. Ahora vamos a hablar de principios. De principios, porque aquí pasó algo y dice la palabra del Señor, hermano, que allí se rompió algo, porque para poder ser un profeta tenía que ser ¿qué? Un sacerdote. Diga conmigo, principios. Principios para usted y yo, hermano, en ese tiempo, para poder ungir a un profeta tenía que primero ser un sacerdote. Habían unas leyes, de pronto usted no las conoce. Un profeta tenía que casarse con una hija de un profeta, y así sucesivamente. Ellos manejaban un orden, manejaban unos principios. Y el profeta, para poder ser ungido, la persona para poder ser ungido profeta, tenía que ser un ¿qué? Un sacerdote. Y para poder ser un sacerdote tenía que tener una ¿qué? Una preparación, hermano. Tenía que tener una preparación. Cuando Eliseo andaba con Elías, iba a ser quitado. Elías, dice la Biblia, que a los hijos de los profetas le decían: ¿sabías que hoy va a ser quitado tu Señor? ¿Y qué pasaba con Eliseo? Le dijo: sí, yo lo sé, callad. Ellos, hermanos, eran reconocidos en la tierra por un título, pero no eran reconocidos en el cielo para lo que Dios iba a hacer. Y hay personas que tienen un título aquí en la tierra, son reconocidos por las personas, pero no son reconocidos por Dios. Porque Eliseo fue el sucesor, el que sucedió a Elías, no los hijos de los profetas, porque ellos eran sacerdotes y ellos pensaban que por ser sacerdotes iban a recibir el manto. Y había un principio de que como iba a ser quitado el profeta, tenían que recibir el manto. Ellos pensaban que ellos lo iban a recibir, pero resulta que el manto no se recibía por ser solamente un sacerdote, sino por ser la opción de Dios, por ser escogido por Dios, porque el manto iba a caer sobre el que servía a ese manto. Ningún amén. Entonces, hermano, mire, ellos, a veces la gente está confiada: no, yo soy un hijo de Dios, yo hice la oración de fe, yo voy al culto, yo voy a la iglesia, y pensamos que por eso ya tenemos, hermano, las bendiciones y todo lo que estamos esperando ganados. Y resulta que, hermano, mire, los mantos no se van para el cielo. Cuando Elías murió, ¿qué pasó con el manto de él? ¿Se fue para el cielo también? Cayó allí, hermano, y cuando Eliseo se va a devolver, él golpea y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó las aguas del río Jordán y las aguas se abrieron. El manto se quedó allí. El manto no se fue para el cielo. Y los hijos de los profetas pensaban que por ser sacerdotes ellos iban a recibir el manto, hermano. Y resulta que aquí, hermano, se rompió un principio. ¿Por qué? Porque Eliseo no era un sacerdote, pero sí era un siervo. ¿Qué pasó con Josué? Josué era el hijo de la familia de Moisés. No, él mantenía la puerta, hermano, a la puerta de allí del tabernáculo de Moisés. Y él perseguía a Moisés a donde fuera. Él lo perseguía, él cargaba el hambre, él servía a Moisés. Usted hereda lo que usted sirve. No por ser solamente un sacerdote o por ser hijo de Dios nomás. No, usted hereda. ¿Por qué? Porque lo que es la unción, lo que es el poder, los dones y todo eso, hermano, eso usted lo tiene que pedir, y el Señor se lo da según lo que usted y yo, hermano, el deseo y el hambre y el servicio que tengamos. Eso lo hacía, hermano. Si usted lee los antiguos de la Biblia, fue así. Elías por eso llega y le dice a Eliseo: quédese aquí, que yo tengo que ir a Gilgal, hermano. Y dice la Biblia que no: vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Y no lo dejó. ¿Por qué no lo dejó?
Porque él quería, hermano, el corazón de Eliseo, él quería, yo quiero lo que tiene ese hombre, yo quiero ser como ese hombre. Lo miraba como un referente. Es más, cuando le dice, dame una doble porción del Espíritu, no es doble porción del Espíritu Santo, porque está con E minúscula. Todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Ni le dice doble porción de la unción. Eso, hermano, se predica y no, él no pide doble porción de unción. Él dijo una doble porción de tu espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Es la forma de hacer las cosas. Si usted lee, hermano, los escritos antiguos, dice, es la forma de cómo tú haces las cosas. Porque a Elías le dio resultado. Y cuando usted ve a una persona que le da resultado, que algo hace, es porque esa forma de hacer las cosas, hermano, es efectiva, ¿sí o no? Yo veo una persona que me habla a mí de la presencia, y yo lo veo, hermano, que el Señor empieza a levantarlo y empieza a bendecirlo, y uno empieza a hacer eso, hermano, y uno empieza a ver resultados. Es porque esa forma es. Si otro me dice, no, vea, si usted va a hacer de esa manera, usted necesita economía, haga esto, esto y esto, y usted ve a la persona bendecida, usted le cree porque a él le da resultado. Pero usted ve personas que le dicen cosas, hermano, haga esto, y la vida de ellos arruinado, y ellos no. ¿Qué le va a hacer caso? ¿Qué le va a hacer caso? Entonces Eliseo dijo, Señor, dame una doble porción de esa forma de hacer las cosas. ¿Y qué pasó? Él dijo, por eso dura cosa me has pedido, mas si me vieres, te será dada. Y la otra vez yo les explicaba que cuando usted ve, hermano, las cosas le pertenecen ya a usted. Por eso hay que decirle, Señor, lo que estaban cantando ahorita, yo quiero verte, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Hay que decirle, Señor, ábreme los ojos, porque las bendiciones están. ¿Se acuerdan lo que hablábamos, hermano, con Ismael y con Agar, que estaban en el desierto? ¿Cuántos se acuerdan de esa enseñanza? La Biblia dice que no dice que le hizo aparecer la fuente, sino que le abrió los ojos. O sea que las bendiciones están. Lo que falta es que el Señor abra, pedirle, Señor, ábreme los ojos para poder acceder a ellas. Por eso es que le decimos, digan amén, aplauda, diga esto, para que, hermano, para que usted y yo nos llenemos de fe. ¿Y qué va a poder? Cuando usted se llena de fe va a poder ver. Porque el diablo quiere que usted y yo estemos pasivos, que estemos distraídos, no hagamos nada, no seamos personas que tengamos la mente por allá en otra parte, para atrasarnos. La Biblia dice cuando ya deberíamos de ser maestros. Llevamos años en el evangelio, eso también va para mí. Hermano, estamos atrasados, necesitamos dar pasos agigantados para poder, hermano, alinearnos con el reloj de Dios y recibir lo que tenemos que recibir como hijos de Dios. Porque si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que vivir diferente, hermano. Nuestra familia ya tiene que estar convertida. Nuestra familia, hermano, tenemos que estar bendecidos. Tenemos que, hermano, las bendiciones tenerlas, porque somos hijos de Dios. Pero si no estamos disfrutando de eso, porque estamos atrasados en el tiempo. Lo que pasaba con el pueblo de Israel, que eran 400 años, pero ya llevaban 30 años de retraso, imagínense. Y si el pueblo no le clama a Dios, no se despierta, no, Señor, ayúdame, pues no va a hacer nada el Señor. Porque esto es por clamor. Esto no es porque solamente la promesa y la promesa. No, uno tiene que orarle al Señor, clamar, buscar. Padre, yo tomo esa palabra, ayúdame, Señor, despiértame. Porque si seguimos en el letargo, van a pasar 30, 40 y 50 años y no se va a recibir nada. Esto es de clamar, de despertarnos. Señor, yo soy tu hijo, Padre. Tú me dijiste que yo iba a vivir de una manera diferente. No estoy viendo, Señor. Dime en qué me corrijo. Dime en qué estoy desagradando tu corazón. Porque cuando no pasan las cosas es porque en algunas áreas de nuestra vida estamos desagradando a Dios. Lo estamos desagradando. Había un señor, hermano, que estaba hablando con él el domingo. Y me decía, no, pastor, es que yo tengo esto, el Señor me dio ministerio, que lo otro. Y yo le dije, ¿cuántos años tenés tratando de buscar eso, de buscar el ministerio, de llenarte, de que Dios supuestamente, él dice que el Señor se le reveló, que él se le apareció? Él no me quería contar, porque yo le dije, él me dijo a mí que quería tener un ministerio aparte y que se iba a ir aparte. Yo le dije, mi hermano, si el Señor se le apareció a usted como los apóstoles y le dijo que le iba a entregar un ministerio, le dio el nombre y todo, hágale, hermano. Pero eso no lo hace Dios así. Porque sales bajo de una cobertura y Dios le revela.
Entonces me dijo que no, que él hacía años tenía esto, lo otro, que el Señor le había dado hasta el nombre y él tuvo una experiencia que yo no sé qué. Entonces yo le dije, bueno, listo, voy a creerte eso. Pero entonces, ¿desde hace cuánto? Hace 10 años, muéstreme las almas, porque cuando Dios te habla algo, te da un respaldo. Que no, que él hacía esto y las entregaba a una iglesia, que él a otra iglesia, que él es llamado a ser evangelista. Yo le dije, mi hermano, Dios te pudo haber dado un ministerio, pero tenés que ser formado bajo un ministerio. Si usted ve aquí Eliseo, dice la Biblia que ellos venían de Gilgal. Gilgal significa circuncisión. Hermano, ¿qué pasó en Gilgal? Josué, hermano, renovó el pacto y allí fue donde circuncidó a todo el pueblo. Lo cortó, lo mochó, hermano, en señal del pacto con Dios. Y si usted y yo, hermano, no estamos dispuestos a ser mochados, déjeme decirle que no va a pasar nada. Hay que, dígale que tiene a su lado, tenemos que, ya saben, hay gente que quiere ministerio, hermano, sin disciplina, sin formación. Hay gente que quiere ministerio sin circuncidarse, sin estar, hermano, allí en un pacto, sin formación, sin nada. El hombre puede que el Señor le haya dado un ministerio, pero tiene que ser formado. Salió de Gilgal, él se sujetó a Elías y él empezó a caminar y a seguirlo, hermano, a seguir a Elías. Y si usted empieza a leer los otros nombres de los lugares, eso es una enseñanza, hermano, que Jericó, el que se humilla, Betel, todas partes donde lo acompañó. Pero no vamos a hablar hoy de eso. Diga conmigo procesos. Los procesos, hermanos, son necesarios en Dios. Y esa palabra le fastidia a muchas personas. La gente quiere títulos. Cuando Dios dice, he aquí mi hijo amado en el que tengo complacencia, Él no dijo, he aquí el profeta, he aquí, Él no habló de títulos, dijo mi hijo. Y la gente busca son títulos, hermano. Títulos. Cuando Elías llega donde Eliseo, él estaba trabajando, él estaba haciendo algo. No solamente en lo físico, hermano, tenemos que trabajar, sino trabajar en lo espiritual, cuidar los intereses de nuestro Señor. Lo hablábamos el domingo, el que cuida los intereses de su Señor tendrá honra, y el que cuida la higuera comerá de su fruto. Pregúntese usted, ¿qué está haciendo usted por el reino? ¿Está existiendo o está haciendo algo por el reino de los cielos? Porque la persona que existe solamente pide, ay no, yo no estoy haciendo nada por los demás, pero estoy pidiendo solamente para mí. Por eso pedid mal y no sabéis pedir, porque pedís para vuestros deleites. Y no está mal pedir para su propio deleite cuando su pensamiento es colectivo y bendecir, hermano, el reino de los cielos. Estoy haciendo esto por el reino, estoy intercediendo por esas personas, estoy orando por el pastor para que el Señor lo unja o lo ayude para que pueda ganar esta ciudad. Pero ¿qué estamos haciendo por el reino? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo? Hágase esa pregunta. ¿Yo qué estoy haciendo por el reino de Dios? ¿Yo qué estoy haciendo para servirle al Señor? Porque el servicio no es solamente aquí ser ujier, pasar el agua, recibir la Santa Cena, cantar las alabanzas, que son una bendición. Pero el servicio a Dios también está, hermano, en usted levantarse y decir, Padre, mira la iglesia, Señor, guárdala, bendícela, Señor. Reprendo todo espíritu de apatía que hay en la iglesia. Reprendemos todo enfriamiento. Trae las almas. ¿Qué estamos haciendo por el reino? Esa es una pregunta para hacérnosla. ¿Qué estamos haciendo? Porque si no estamos haciendo nada, hermano, estamos siendo improductivos. Y el Señor nos llamó a ser productivos, hermano. Pastor, yo no tengo plata para dar, pero sí tenés una boca para orar y para interceder por la iglesia. Porque a eso nos llamó Dios. A eso, a que pensemos como cuerpo. Allí hay unidad. Hermano, créame que si hace 25 años hubiera habido unidad, esta iglesia estuviera a reventar. Esto fuera una manzana y fuera la iglesia más grande del norte del valle. Pero como cada quien busca, Señor, no tengo para la comida, para el arrendo, para los servicios, mi marido, mis hijos, mi esposa, y ni lo uno ni lo otro. Porque no hay unidad, no hay un pensamiento de reino, no hay visión. Por eso Eliseo, hermano, recibió la doble porción. ¿Por qué? Porque él entendió, hermano, él entendió. Y él dijo, Señor, la forma mía y con la forma de Elías, yo voy a hacer el doble de lo que hizo Elías.
Pero hay gente, hermano, que no le aporta nada al reino. No le digo a la iglesia, porque va a decir, ay, no, el pastor está pidiendo plata. No, al reino de los cielos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Usted cree que Dios quiere solamente que la gente venga y se siente aquí por años y ahí sentado y no haga nada? No, hermano. Señor, ¿qué dones me diste? ¿Qué talentos me diste? ¿En qué puedo servir, Señor? ¿En qué puedo yo colocar mi granito de arena? No tengo nada, no me colocan en nada. Empecemos orando por la iglesia. Y vamos a empezar a ver la diferencia, hermano, en el ministerio y en el lugar. Y hasta en su vida. Porque los primeros que le llegan las bendiciones es a los intercesores, a los primeros. Yo les he dicho, cuando usted es un servidor y usted por lo menos va a servir, va a ser mesero en un buffet, en un banquete, ¿quiénes son los que primero prueban la comida? ¿Las personas que llegan o el servidor? Usted se mete a la cocina, usted tiene acceso a la cocina y ve que estás cocinando. No, estoy un cerdo en salsa de champiñones con leche, un cerdo en salsa barbie, chantilly, no sé. Dame un pedacito a ver a qué sabe. Y uno es el que primero prueba la comida. O sea que cuando Dios va a bendecir al pueblo, el que primero recibe las bendiciones son los servidores. ¿Por qué la gente se queda de última? Porque no quiere, ya nadie quiere servir y no ha entendido el principio, hermano, de servir. Pastor, es que ya a mí me da pena orar aquí enfrente. Ore en su casa donde nadie lo escucha. Podemos empezar por eso poquito. Señor, mira la iglesia, Padre, mira a los hermanos, bendícelos, Padre. Mira que los que van no quieren volver. Saca ese espíritu de allí. Ahí estamos sirviéndole al Señor. Pero ¿qué tiempo va a haber de orar por las almas si no la pagamos orando solamente por nosotros y nosotros? Hermano, tenemos que globalizar. Pida por usted, pero también saque un tiempo para interceder por lo demás. Que cuando usted se preocupa por los intereses de su Señor, Dios te va a dar honra, te va a dar respeto. ¿Y cómo usted es respetado en el mundo? Por el, hermano, el servir. Cuando usted es respetado, es como con dinero. Dios te va a colocar en lo mucho. Te va a poner, hermano, que alguien le dio un patatús en un supermercado, oraste por él y fue sanado. Que día estábamos allí en el Mercaplaza, estaba con mi esposa y mi hijo. Fuimos a comprar unas cosas, hermano, cuando una mujer se le bajó la presión, una señora. Allí cayó, hermano, como un pollo. Y ahí mismo la persona, ay, que le dio una infartada y a Sara, yo un momentico, levántale los pies. Que no, que levántale los pies. Y empecé a orar, empezó como a convulsionar, hermano. Le coloqué la mano aquí, reprendí espíritu de muerte y después se empezó a calmar. Llegó la ambulancia y la pararon, se la llevaron. Eso se llama honra, hermano. Porque la gente ya te va a empezar a mirar, uy, gloria a Dios. Y ya uno entra al supermercado y ya lo miran diferente. Y no es para que uno se vanagloríe, pero de esas maneras Dios te da honra. Que alguien se murió y usted llegó y fue a orar por esa persona y se levantó. ¿Cómo te van a mirar? Eso te van a dar honra. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si una persona, un empresario se le muere el hijo y usted llega y va y ora por ese hijo y se le levanta el hijo? ¿Y qué pasaría con tu vida? Ah, pero ¿por qué va a tener honra? Porque estás cuidando los intereses de tu Señor. ¿Y cuáles son los intereses de Dios? Las almas. Pero hermano, nos enfocamos, nos ensimismamos a nosotros nomás. Nosotros. ¿Iba a decir algo, amor? Así es. Pero uno se preocupa más por las peticiones que por deleitar al Señor. Hermano, ore por su vecino, ore por su propia familia, ore por el de al frente, por el indigente. No sé, pero ¿qué estamos haciendo por el reino? ¿Ah? Mire, hermano, si usted y yo no somos organizados, hablamos lo del orden la otra vez también. Si usted y yo no somos organizados, hermano, no vamos a poder lograr nada. El manto, hermano, no va a pasar nada si usted y yo no tenemos orden, porque estamos preocupados por las cosas espirituales y no estamos olvidando también las naturales. Entonces la gente tiene la casa desorganizada, eso es un chiquero, hermano, parece un revolcadero de burros y pensando en la unción no va a llegar. Eliseo era una persona organizada. Él estaba trabajando y hermano, ¿y qué pasó? Cuando Elías llega y le dice que para que se vaya, déjame un momento, yo me despido de mis padres. Vivía con sus papás, era una persona responsable, organizado. No dice que tenga mujer, vivía con sus papás. Le daba honra a los padres.
Si usted y yo no nos organizamos, gente, hermano, con matrimonio vuelto una nada, gente con, hermano, con peleas, pleitos en la casa, un desorden, hermano, así no va a llegar la unción. Tenemos que organizarnos primero. El mismo apóstol Pablo dijo, hermano, que si usted y yo, las cosas naturales, si podemos con lo natural, con lo espiritual vamos a lograr. Amén. Para que el manto caiga, hermano, el manto de la unción caiga sobre usted y haya esa unción hasta los huesos, tenemos que ser organizados. Si no, olvidémonos, hermano. Pero hay gente preocupada, hermano, por las cosas espirituales y preocupado y creen las cosas sobrenaturales. Y lo poquito, lo natural, lo que sabemos, no estamos organizados. Si no podemos con lo natural, mucho menos con lo espiritual. Eliseo dejó todo por el hombre de Dios, hermano, lo dejó todo. Hay que dejarlo todo por el Señor Jesucristo. Elías es tipología, hermano, de Dios, porque la palabra Elías significa Jehová es Dios. Eliseo es tipología de Jesucristo. Jehová es mi Salvador. Amén. Pero él lo dejó todo por Dios. Eliseo dejó todo, hermano, por Dios, por seguir al hombre de Dios, por seguirlo. Y él le interesó, hermano. Hay gente que le duele ver a su pueblo cautivo, que se pone a orar, a interceder. Mire, usted sí sabía que hay gente más ungida, hermano, que las personas que que las que pasan en las redes sociales. Hay gente que tiene mucha autoridad y mucho poder, más que los que salen en las redes sociales. Hay gente que no la conoce el mundo, pero son conocidos en el cielo. Hay gente que es muy famosa aquí en la tierra, pero en el cielo no los conocen. No los conocen. ¿Qué pasó con Eliseo? Eliseo era, hermano, un campesino y heredó el manto. ¿Por qué? Por el servicio. Lo heredó. Y los hijos de los profetas que mantenían allí en la escuela, que mantenían estudiando, sí, tenían el don de escuchar la ciencia para entender lo oculto, pero no heredaron el manto, porque ellos pensaban que por ser sacerdotes se iba a cumplir el principio de que como el profeta iba a ser arrebatado, tenían que un sucesor. Y ellos pensaban que ahí sentados, hermano, sin hacer nada, iban a recibir el manto. Y Dios le dijo, no, señor. Esto es el que sirva. El que sirva, el que se mueva, el que trabaje. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Si usted trabaja para el reino, usted va a recibir bendición ¿de qué? Del reino de los cielos. El que da, no recuerdo bien el versículo, el que bendice a un profeta, recibe bendición de profeta. ¿Sí o no? Si usted bendice el reino de los cielos, usted trabaja para el reino, usted recibe bendición del reino. ¿Y qué es pensar en el reino? En el pensamiento de Dios, las almas. No, póngase a pensar, hermano, ¿cuántas veces oramos por la iglesia, por esta ciudad? ¿Cuántas veces? El espíritu de atraso quiere que usted y yo no hagamos nada de eso. El espíritu de atraso hace que nos enfoquemos en nuestras propias necesidades. Ahí el amor de muchos ya se enfrió. Menos mal que aquí no. En eso él demostrado que el amor se enfrió, hermano, porque ya no se ora por el otro, porque el amor es una entrega. El amor es por los demás. Y cuando usted se enfoca en lo de los demás, Dios se va a enfocar en lo suyo. ¿Ah? ¿Sí sabía cuál fue el milagro más grande, hermano, que pasó cuando Eliseo, cuando el muerto cayó? El jueves vamos a hablar de esto, si Dios lo permite. Cuando cayó el muerto, hermano, allí en los huesos de Eliseo, ¿cuál fue el milagro? Que él resucitó. Pero usted sí sabía que el milagro más grande no fue ese. El milagro más grande fue que se cumplió la palabra del Señor, lo que Dios, lo que le prometió Dios a Eliseo. ¿Sí sabe usted? Porque Eliseo cuando muere, hermano, tenía 15 milagros registrados en la Biblia. Pudo haber hecho más, pero Dios permitió que fueran, hermano, fueran 15 milagros hasta allí, para que entendiéramos de que la palabra, toda la palabra que sale de la boca de Dios se cumple. Iba por el milagro número 15. ¿Y sabe cuál fue el milagro número 16? Ese, que a un muerto, hermano, resucitó. Ese muerto cuando toca los huesos, ¿para qué? Para que fuera el milagro 16, para que se cumpliese lo que Dios le prometió a Eliseo, que él le iba a dar una doble porción. Porque Elías hizo 8 milagros registrados en la Biblia. Y Eliseo 16. Usted los puede. Pastor, ¿cuáles son? Le dejo de tarea para que los cuente.
Están en el primero y el segundo libro de Reyes. Desde donde empieza la historia de Elías Tisbita, hermano. ¿Se cumple la palabra o no se cumple? Pero para poder que se cumpla la palabra, yo también tengo mis responsabilidades. Yo tengo que, ¿qué estamos haciendo? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué estoy haciendo por el reino? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué? Si Dios se te aparece ahora y te dice, bueno, muéstrame qué has hecho por mi reino, ¿qué estás haciendo? No, pastor, me estoy portando bien. No, es que eso es algo que tiene que ser. ¿Qué estás haciendo? No, papá, usted me tiene que a mí dar moto y dar carro y de todo. ¿Por qué? Y darme mucha plata. ¿Por qué? Pues porque yo no le pego a mi mamá, porque yo no le pego a usted, porque yo no le armo recochas en la casa. No, es que eso es algo que tiene que ser. Ah, pero si ya daba la moto al papá, el carro, pinta la casa, le ayuda a la mamá, mete plata para la comida y todo. Usted no, es que es un hijo ejemplar. ¿Sí o no? No, mi esposa, yo como le doy comida, ¿qué le falta? ¿No le falta? ¿No acuerdan de esa frasecita? No, la mujer no es un marrano, le dije yo una vez a un señor, que solamente para embutirle comida y ya. Es una persona que siente, tiene sentimientos, puede decidir y expresar lo que no le gusta. Entonces, hermano, hay cosas que tienen que ser. Dios se te aparece Dios. Usted está preparado para que le diga al Señor, que el Señor te pregunte, ¿qué estás haciendo por mi obra? ¿En qué estás trabajando para mi reino? No me responda. Porque créame que la Biblia dice que el padre de familia se fue por un tiempo y de pronto no ha pasado nada, pero él va a venir y le va a preguntar, ¿qué estás haciendo? Porque hay personas, hermano, que con su comportamiento, en vez de aportarle al reino, lo están destruyendo. Porque con el comportamiento, hermano, están alejando personas. ¿Cuántas personas no hemos alejado del cristianismo por nuestro comportamiento? ¿Cuántas? Por nuestras malas decisiones, por nuestra forma de contestar, por nuestra forma de actuar. ¿A cuántas personas hemos alejado de los caminos del Señor? Eso es otra cosa para pensar. Hoy me di cuenta, hermano, que una señora por allí nos llamó, una amiga, nos dijo, pastor, es que quiero arrendarle la casa a usted, porque quiero arrendarle la casa a usted, quiero arrendársela. Es que el señor anterior me la entregó, que también era pastor, es pastor de una iglesia que no voy a decir, por ética. No, es que ese pastor, no, qué vergüenza, pastor, mire, ese pastor me trató mal, me insultó, pastor, y yo le dije, ¿y usted no dice que es pastor? Qué vergüenza. Yo le dije, qué pena con usted, mi hermana, de verdad. ¿Que la trató mal? Le dejó la casa toda llena de unos daños que tenía, hermano. Entonces a veces uno con el comportamiento saca a la gente del reino, hermano, no la mete, le está sirviendo a las tinieblas. Porque la persona que le sirve al diablo, le sirve de esa manera, hermano, que le coja repudio a las cosas de Dios. Entonces, no, hay gente que no le aporta al reino, pero le aportas al reino de las tinieblas. Si el Señor se aparece y le dice, ¿qué has hecho con el talento? ¿Qué has hecho? Sí, más peligrosa que el diablo, imagínense. ¿Qué estás haciendo por mi reino? Por eso la iglesia se abre, trata de abrirse muchos días, hermano. Y a medida que crezca la membresía y se prepare bien el liderazgo, se va a abrir más hasta que se llegue a abrir todos los días. Para que esté esto, hermano, siempre abierto, porque es que la lucha es contra espíritus inmundos. Estamos en guerra, hermano. No estamos de recocha o un círculo social donde yo voy y escucho chévere un rato y me voy y cumplo con mi culto religioso, hermano. No, eso hacíamos cuando estábamos con nuestro antiguo dueño, ¿cierto? Lo hacíamos los domingos. Íbamos y cumplíamos y nos íbamos. No, ya somos participantes de la gracia del Señor. ¿Qué estamos haciendo para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra? Porque Dios nos dio una vida, nos dio un cuerpo, nos dio juventud, una familia y todo. No para perder el tiempo, sino para preocuparnos por sus intereses. Nos preocupamos es por los propios intereses y no por los de Dios. Preocúpese por los de Dios y Dios se va a preocupar por los suyos. Amén.